y de formalización de la población migrante seguramente es de mucho interés, especialmente teniendo zonas de frontera como estamos presentes en el Catatumbo y el norte de Santander, que colinda con Venezuela. Así que esa fue la motivación, ese es el espacio que tenemos hoy. Quiero que Nicolás pues nos dé un poco la bienvenida a la tertulia de hoy y le cuente un poquito, seguramente el sector y algunos elementos que puedan ayudar a estar en contexto para que usted luego nos comparta todo el tema que nos trajo para hoy sobre el Estatuto del Migrante y los retos y las oportunidades que podríamos tener desde este sector para aportar en ese sentido. Así que adelante, Nicolás, muy buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Doctor Juan Francisco, mucho gusto, bienvenido aquí a las Tertulias Palmeras. Gracias por acompañarnos el día de hoy con este tema que sé que es de, pues por supuesto, de todo su interés, pero también de su corazón, y también es un tema que yo en lo personal le he insistido muchas veces. Yo soy amigo de Juan Francisco de tiempo atrás, y cada vez que lo veo le digo lo que valoro el esfuerzo que está liderando en Migración Colombia frente a este tema. Este es un tema que creo que toca perfectamente con el objetivo de las tertulias palmeras. Como lo decía Juan Fernando, nosotros buscamos en las tertulias traer personas que, si bien no están metidos directamente en la actividad palmera, sí tienen bajo su responsabilidad temas, o desde el punto de vista académico o desde el punto de vista, digamos, normativo o del actuar del sector público, que directamente interesan a nuestro sector para que podamos, digamos, enriquecer un poco nuestras discusiones y complementarlas con estos temas. En particular, el día de hoy creo que traemos a la tertulia un tema que es muy significativo para el país. Yo pienso que esta es una de las apuestas más ambiciosas del gobierno nacional, y que rompió con una tradición en Colombia, que había sido un país muy cerrado a las migraciones, y que por cuenta de la situación que de facto se dio digamos, las circunstancias en Venezuela, nos enfrentó por primera vez a un volumen importante de personas llegando a Colombia, que durante un tiempo largo estuvieron, digamos, en condición irregular, pero que por voluntad política del gobierno, en un acto que es al mismo tiempo, yo diría, humanitario, pero que también va a tener unas repercusiones económicas muy importantes para nuestro país, tomó la decisión de regularizar esa situación y ofrecerle, por un lado, a los migrantes una mejor oportunidad de vida en nuestro país, pero al mismo tiempo aprovechar las inmensas ventajas que tiene la migración para los países receptores, sobre todo cuando se hace de una forma, digamos, regular y organizada. Y creo que para el sector palmero, esta es una muy buena noticia, porque este es un sector que tiene dos características que fue tal vez en donde coincidimos con Juan Francisco, que valía la pena compartir esto con los palmeros. Por una parte, un sector donde la formalidad en la contratación laboral es altísima, y que en el espíritu de lo que ha buscado el gobierno nacional, de conectar a los venezolanos, a la migración, a los migrantes venezolanos con oportunidades de trabajo formales, pues este es un sector que tiene esa posibilidad. Pero muy importante, este es un sector que tiene unas necesidades de mano de obra muy grandes. Este es un sector que tiene algunas de las actividades propias de la palmicultura. No ha sido posible mecanizarlas, ha habido apoyos digamos, para mejorar la eficiencia de la mano de obra, pero esencialmente la mayoría de las actividades en el cultivo requieren de mano de obra. Por el hecho de estar ubicados en zonas apartadas, algunas cerca a zonas de frontera, ha dificultado la consecución de esa mano de obra. De hecho, el sector palmero tiene que movilizar personas de distintas regiones de Colombia para satisfacer sus necesidades. Y yo creo que este ejercicio de migración de la población venezolana, directa o indirectamente, terminará favoreciendo al sector palmero. Digo que directa e indirectamente porque, pues, si hay una conexión,
entre las expectativas y las necesidades de esta mano de obra del sector palmero, pues podremos vincularlos directamente e indirectamente porque en cierta forma irán ocupando posiciones en distintos sectores y liberando mano de obra que eventualmente pueda llegar al sector palmero. Entonces creo que en todo caso esto es algo beneficioso. Me parece que el avance que han tenido es muy significativo y sin irme a meterle la cucharada en lo que nos va a contar doctor Espinosa, sí quisiera decir que es importantísima que la actitud de migración frente a este tema ha sido la de darle tranquilidad a las personas en los sectores con los que se han estado reuniendo para que no piensen que la llegada de migración lo que busca es identificar dónde hay una irregularidad, sino todo lo contrario, es acercarse para facilitar el proceso de regularización. Así que para cualquiera de los palmeros que nos acompañan hoy o con quienes conversen luego, no deben tener ningún temor. Por eso lo hicimos a través del gremio, para dar un poco esa tranquilidad de que el objetivo último es facilitar este proceso y en ningún caso hacer, por ponerlo en términos coloquiales, una cacería de brujas, ni mucho menos. Así que, doctor Juan Francisco, le agradecemos muchísimo su tiempo. Aquí hay una audiencia muy representativa de palmeros de todas las zonas del país y le dejamos la tertulia a sus órdenes para que nos cuente un poco la importante labor que vienen haciendo. Mil gracias, doctor Nicolás, doctor Juan. Pues lo primero, para mí es un gran honor tener esta oportunidad de participar en esta tertulia, de poder conversar con ustedes en un escenario en el cual pues uno va a echar unos cuentos y va a comentarles unas circunstancias que creemos son muy benéficas para el sector y por otra parte, de manera totalmente libre pues y espontánea también recibiremos inquietudes, preocupaciones que son totalmente legítimas. Yo quizá la única advertencia que haría es positiva además, que todo el marco del Estatuto Temporal de Protección parte por reconocer una realidad. Y reconocer una realidad, y si me permiten, para ir simplificando un poquito todas estas cuestiones, es no cómo invitamos a unas familias a una fiesta, sino cómo reconocemos el derecho de esas familias que ya están en la fiesta de bailar, de pasarla bien y de tener oportunidades. En ese sentido, todo el estatuto temporal y todo este esfuerzo no busca nunca en mirar los errores que se puedan cometer en un empleador o en un potencial contratante respecto de la población migrante, sino cómo le ayudamos a ese migrante y a ese potencial empleador para formalizar, para simplificar y para regularizar la relación. Entonces, en este específico espectro, no se vayan a limitar en las preguntas porque no va a haber consecuencia negativa alguna, como tampoco no duden en pedir la ayuda en procesos que venimos avanzando con diferentes sectores que parten de una realidad muy sencilla y quiero ponerles un ejemplo para ir introduciendo la materia. Una señora aquí en el departamento o aquí cerca del departamento de Boyacá, sector productor de bocadillo. La señora dice, mire, con la pandemia yo me quedé sin mano de obra. A Dios gracias, había unos venezolanos que aprendieron, me dieron la mano y hoy en día mi empresa se sostuvo gracias a eso. ¿Qué hacemos nosotros? Ayudarla a ella a que esos venezolanos tengan el estatuto, a que ella esté protegida, a que los venezolanos estén protegidos. Ese es exactamente el enfoque que queremos en todo este esfuerzo. Entonces, para ese propósito, por favor, de verdad, como advertencia, no se midan en preguntas. Este es un primer espacio. Todo lo que nosotros podamos hacer desde migración para apoyar al sector, para facilitar los procesos, siempre cuenten con nosotros. Es una visión sui generis, digamos que lo normal es que migración sea un law enforcement o un policía recio, pero nosotros estamos convencidos de que dar la mano nos vuelve más fuertes, más recios y nos hace más grandes. Por eso el enfoque de todo este esfuerzo es ese, darle la mano a personas que lo necesitan en un escenario recíproco benéfico tanto para Colombia como para la población migrante. Entonces, esa es la advertencia positiva preliminar. Segundo tema clave. Quiero recordarles un poquito, con mucho respeto, geografía.
y es que nosotros tenemos en Colombia 6.342 kilómetros de frontera. 6.342. Tenemos frontera marítima, fluvial y terrestre. Tenemos una frontera con Venezuela de 2.219 kilómetros. Eso quiere decir que podríamos ir de Bogotá a Cartagena más de 2 veces y todo eso sería la frontera, toda esa carretera. Eso hace que controlar la frontera pues sea imposible en una realidad. Eso hace que muchas veces nuestra frontera sea tan imperceptible que es perfectamente posible, por ejemplo, en La Guajira, que uno se pase hacia Venezuela o un venezolano se pase a Colombia y no se dé cuenta, porque no hay unos accidentes geográficos que permitan tener claridad de hasta dónde está determinada frontera. Con Brasil tenemos 1.645, con Perú tenemos 1.626, ya ahí pasamos a Ecuador que tenemos 586 y a Panamá que tenemos 266. Es decir, que las fronteras colombianas son bastante amplias. Hay sitios en los cuales tenemos desafíos geográficos, hay otros que no. Hay veces hay un río y uno la tiene clara por el río, hay veces no hay nada, como advertencia preliminar, digamos, para la dificultad y un poco para que recordemos que no debemos hablar de fronteras porosas, sino de fronteras de familiaridad. Nuestra realidad es que parte de la familia está en Venezuela, parte de la familia está en Ecuador, o está en Perú, o está en Brasil, o está en Panamá. Y es normal que un muchacho vaya a visitar a su novia en el otro país, o que una muchacha venga a visitar a su novio acá, por una frontera totalmente porosa, y eso por una frontera totalmente de familiaridad, y eso es totalmente normal. Voy a, si me permiten, yo no quiero que esto se vuelva aburrido, pero les voy a poner un par de gráficas que me parece que son importantes acá. Porfa, si me confían en la presentación. Listo. Entonces, aquí está lo que les hablaba. Fronteras, que ya no vale la pena detenernos. Nosotros tuvimos un antecedente que era el permiso especial de permanencia o el permiso, el PEP, que se le conocía, que fue un proceso de regularización interesante que alcanzó a tener 737.000 otorgados, es decir, personas con ese PEP. Y tenemos un fenómeno interesantísimo que es una tarjeta de movilidad fronteriza, que es un documento de identificación que permite pasar de zona de frontera colombiana a zona de frontera venezolana y viceversa. Todo esto, ¿por qué lo digo? Porque nosotros vamos a remontarnos un poquito en la historia colombiana de las migraciones y recordaremos que Colombia realmente era un país emisor. ¿Qué quiere decir un país emisor? Que nosotros en los 80 o en los 90 lo que hacíamos era tener una migración de origen en donde colombianos se fueron a España, a Estados Unidos, a muchas partes del mundo por las circunstancias que vivíamos en su momento. Y ahí no esperábamos ser un país de destino. Sin embargo, por allá en el 2009, el presidente en su momento, Hugo Chávez, toma la decisión de que Venezuela salga de la CAN, de la Comunidad Andina de Naciones. Y eso en un proceso que duró más o menos 2 años determinó la salida de Venezuela de la empresa multinacional andina. Hace tiempo nosotros hablábamos de la multinacional andina y él trajo con una multinacional andina, típicamente tenían sede en Venezuela que tenía la mayor fortaleza. Poco a poco nosotros fuimos teniendo una degradación de la migración en donde eso se convirtió realmente en una ventaja para Colombia. Gran parte de las empresas venezolanas terminaron viniéndose para Colombia como sede de lo que era la multinacional andina. Eso hizo que Colombia empezara a volverse una migración de destino. Nosotros tenemos origen y destino hasta el momento. El origen se mejoró. Entonces, ¿qué colombianos salen del país hoy en día? Típicamente personas que van a hacer su maestría, su doctorado, que tienen oportunidades laborales interesantes. Eso es muy importante. Tenemos una deuda y es cómo vamos a hacer para atraer a los colombianos que se fueron en los 80 y los 90. Y ese es un debate internacional súper interesante. Por ejemplo, hace un par de semanas estábamos en Dublín, en Irlanda, y la mayor parte del pueblo irlandés está fuera de Irlanda. Y ellos han dedicado todo un ministerio y todo un esfuerzo a posicionar los irlandeses en el mundo. Por eso vemos como tanto boom de irlandeses a nivel internacional. Nosotros como colombianos también tenemos que ver qué hacemos para que esos super talentos que tenemos en el exterior tengan la oportunidad de regresar. Tema ahí como para pensar. Ahora, nosotros nos volvimos destino empresarial
y destino del sistema de Naciones Unidas. La población extranjera en Colombia es enorme, con sus familias, con sus facilidades, y eso es muy positivo porque nos volvimos atractivos en la región, no solo por la posición geográfica positiva que tenemos, sino adicionalmente porque, hombre, las condiciones del país históricamente se han mantenido en una buena condición. Esto no tiene que ver con un gobierno, sino tiene que ver con un esfuerzo de crecimiento que el país ha tenido a lo largo del tiempo y es positivo. Pero también tenemos una cosa que es la migración de tránsito y vemos cómo el país lo atraviesan migrantes que necesitan pasar de un lado a otro. El año pasado fue muy duro. Tuvimos 160.000 personas atravesando el país, entrando por Nariño, pasando por Antioquia, saliendo por el Urabá y el Darién. Son migraciones que no tienen origen en Colombia, no tienen destino Colombia, pero que pasan por aquí y hay que ponerles mucha atención, sobre todo por el tráfico de migrantes. Entonces, vivir con toda esta complejidad hace que lo más importante sea organizar las migraciones. Y organizar las migraciones de acuerdo con los pactos internacionales es eso, poner la atención a cada fenómeno, la protección de personas. La tarjeta de movilidad fronteriza no es un fenómeno migratorio, porque cuando tenemos eso que le dicen migración pendular, eso técnicamente no es migración, esos son movimientos pendulares. Son personas que van y vienen todos los días o cada determinado día desde y hacia Colombia, pero que siempre mantienen su lugar de residencia. Nos pasa muchísimo con Venezuela y es porque el abastecimiento de Venezuela se da en Colombia, sobre todo en las regiones colindantes con el Táchira, me refiero al norte de Santander, por el otro lado, por Arauca, por La Guajira. Las cosas se compran en Colombia y se llevan hacia Venezuela. Hace unos años era al revés. El colombiano iba y compraba en Cúcuta, de Cúcuta iba y compraba en el Táchira y volvía. Las cosas cambiaron. Y aquí un mensajito que creo que nos tiene que quedar a todos muy presente. Yo creo que hay un deseo unánime y es que Venezuela vuelva a recuperar su grandeza. Cuando eso pase, no les quepa la menor duda, el resurgimiento de Venezuela va a salir de Colombia. El abastecimiento de Venezuela va a ser colombiano, en mano de obra, en bienes, en personal, en absolutamente todo. Y el día que eso suceda, cuando quiero que sea, se acordarán de mí, va a ser un momento de esplendor en Colombia absolutamente espectacular. Y probablemente la discusión sea si estuvimos suficientemente preparados para ello o no. Si supimos aprovechar esa bonanza o no la supimos aprovechar. Eso nos pega a todos los sectores, pero geográficamente, por relacionamiento, por los esfuerzos, el día que Venezuela vuelva a ser grande con el abastecimiento de todos los tipos desde Colombia, como para que lo tengamos ahí siempre monitoreado. Avancemos un poquito en fenómenos de este tema. Nosotros en el 2016 teníamos 50.000 hermanos venezolanos en Colombia. 2016. Y 5 años después pasamos a tener casi 1.800.000. Eso nos pegó en mitad de una pandemia. Recibir casi 2 millones de personas en mitad de una pandemia es tener 2 millones de hijos nuevos. 2 millones de hijos que no tenemos noticia de ellos. 2 millones de hijos nuevos que sus papás no están afiliados al sistema de salud, que no sabemos de educación, que no tienen documentación. Es un proceso muy complejo para el país. Pero ¿qué nos pasó? Que fuera de que empezó a crecer la migración venezolana, se empezó a degradar la migración. Eso, en términos muy sencillos, quiere decir que el tipo de migrante en cuanto a su caracterización económica empezó a descender. En principio, como siempre sucede en estos fenómenos, y ahorita estamos además apoyando la situación de Ucrania, al principio sale la gente que tiene dinero, que tiene con qué y se mueve muy rápido. Pero a medida que pasa el tiempo van quedando atrapadas personas que no tenían esa capacidad. Y ya muy al final empieza a quedar un tema de adulto mayor complejo. Entonces, ¿qué pasó con la radiografía del migrante venezolano en Colombia? Pues el que tuvo recursos se fue hace mucho tiempo y no necesariamente llegó a Colombia. La economía venezolana, recuerden, es mucho más grande de la colombiana. O sea, el nivel era totalmente diferente a nivel financiero, en fin, mucho más grande. Entonces, empezamos a ver una fotografía en las calles de Colombia y en las carreteras de un caminante joven, físicamente demacrado, bajo de peso, pero solitario o en grupos, típicamente varones. Con el paso del tiempo, eso obedecía a una razón y era que alguien de la familia se venía a Colombia, conseguía algo de recursos, trabajaba y a partir de remesas enviaba dinero hacia Venezuela.
el mercado de remesas tuvo un crecimiento absolutamente exponencial. Pero a medida que fue pasando el tiempo, esa fotografía cambió y ya no solo era ese muchacho joven, sino era ese muchacho joven con su esposa y un bebé o un par de niños caminando, con una tristeza enorme, y es que los veíamos en las carreteras, a los niños amarrados con una pita para que no se fueran a ir hacia la carretera. Es una radiografía totalmente dolorosa. Y lo veíamos en las diferentes carreteras, no solo en ruta de caminantes de norte de Santander hacia el centro, sino por todo el país. Posteriormente, esa radiografía o esa foto se volvió más compleja y empezamos a ver que ya no era la pareja joven con los niños, sino con la abuela, el abuelo, los suegros, los tíos, y se volvió un tema de familia extendida. ¿Por qué? Porque la situación venezolana se deterioró. Por eso en la pandemia oíamos en las madrugadas, en las noches, en las mañanas, en las diferentes ciudades, gente pidiendo comida, gente pidiendo algún tipo de ayuda, una foto muy, muy fuerte y muy dolorosa. Entonces, a partir de todas estas complejidades, viendo que la irregularidad le estaba ganando peso a la regularidad, aquí les abro un paréntesis muy pedagógico, regular es el migrante que entra con permiso, una actividad permitida por un tiempo determinado. Eso quiere decir, la persona llegó por un aeropuerto o por un punto de control migratorio terrestre, ingresó con permiso a territorio nacional, permaneció en el tiempo permitido y desarrolló las actividades permitidas. Si nosotros vamos a otro país, pues hombre, con nuestro pasaporte lo primero es que entramos por donde es, pero si fuimos de turismo no podemos trabajar porque nos dieron permiso, esa invitación en esa casa fue de turismo y tenemos que estar el tiempo máximo que nos fue permitido. Si no cumplimos esas categorías, vamos a quedar como migrantes irregulares. Aquí en Colombia, el venezolano, la irregularidad empezó a ganar camino. La irregularidad se deriva entonces por estos fenómenos que incluyen la entrada por trocha, 2.219 kilómetros son trochas a la N potencia. Es curioso que a veces la gente dice, no, es que con Venezuela es imposible manejar 3 trochas. No, no hay 3 ni 3.000, ni 300.000. Son 2.219 kilómetros que constituyen una potencia de variables para el ingreso o la salida de territorio nacional. Eso cambia en una mañana. Si por aquí está pesado, 200 metros más adelante se puede, o 2 kilómetros más adelante se puede, y así eso se va moviendo en un fenómeno muy, muy complejo. Entonces, es irregular el que entró por trocha, el que se quedó más tiempo o el que está haciendo algo que no debe hacer. Eso no tiene nada que ver con nacionalidad, sino con la típica situación migratoria. Entonces, agosto de 2019 se nos invierte la proporción regular-irregular. ¿Cuál es el riesgo de la irregularidad? Todos. Primero, que es una migración oculta, que es difícil estimar, saber cuántos son realmente. Segundo, que empiezan a darse fenómenos de contratación irregular, fenómenos de tráfico de migrantes, de trata de personas. Hay una población muy grande de niños, puede darse un tema de tráfico de niños, en fin, todos los fenómenos que ninguno de nosotros quisiéramos ver. Dado todo lo anterior, entonces lo que dijimos fue, oiga, vamos a dar un salto a un estatuto temporal. Y este estatuto temporal es una medida complementaria al régimen de refugio. Eso viene de las recomendaciones del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Y buscó una cosa que está aquí en esta diapositiva, y es hacer visibles a quienes se nos volvieron parte de un paisaje. Nos estábamos acostumbrando como colombianos a ver la filita de gente en las carreteras o en las diferentes ciudades, y eso empezó a generar una indiferencia. Entonces, toda la campaña y todo el esfuerzo del estatuto se ve como visibles. Visibles para, primero, decirle a estas personas que hay forma de salir adelante juntos. Segundo, para decirle a la comunidad internacional, oiga, un momentico, Colombia no es responsable de lo que ha pasado en Venezuela y necesitamos ayuda, porque Colombia solitos nosotros no podemos con este lío. Pero hacemos nuestro esfuerzo político, nuestro esfuerzo de toda esta cobertura del estatuto, pero señores, comunidad internacional nos tienen que dar la mano. Porque esto es un problema que no es de Colombia, no es de la región, es del mundo. Por eso el esfuerzo por hacer visible esto en territorio, en todas partes del mundo. Radiografía, 1.842.000 venezolanos en ese momento. Teníamos ya 1.182.000 en el proceso del estatuto que ya les voy a explicar, y empiezan a aparecer cosas muy interesantes, como por ejemplo había una paridad de género entre 50-50, como por ejemplo había una estimación final total de 22% de niños
o de personas por debajo de los 18 años y un 3% adulto mayor. Eso empezaba a ser muy interesante con un concepto que es atractivo para el gremio y es bono demográfico. Muchísimos países hacen de todo por conseguir bonos demográficos. Un gran ejemplo es Canadá. La inversión canadiense para lograr conseguir gente es impresionante. Nosotros nos cayó un bono demográfico, una oportunidad enorme si la sabemos aprovechar. Entonces, ¿qué hace este estatuto? Yo no me voy a demorar aquí mucho en esto porque es muy técnico. Es cómo le damos la mano a una gente que está en la fiesta y necesitamos que puedan bailar en la fiesta y hacer vida en la fiesta, punto. ¿Cómo lo hicimos o cómo funciona esto? Mire, estos son 3 fases que siempre van en amarillo, azul y rojo. Una fase color amarillo que es 100% virtual porque fuera de eso nos cayó la pandemia, en donde lo que pedimos es cada venezolano tiene que crear un registro, un usuario y una clave y tiene que contestar a una encuesta de caracterización socioeconómica. Esa encuesta de caracterización socioeconómica lo que nos da es una información base alrededor de la formación de estas personas, su ubicación, su formación tanto en Colombia como en Venezuela, bilingüismo, su experiencia, sus motivos de migración, conformación familiar, en fin, salud. Para mí es súper importante discapacidad, un tema totalmente oculto en los temas migratorios. ¿Para qué? Para poder formular política pública. Si uno se quisiera devolver, uno diría, hombre, pero Juan Francisco, lo primero que tenían que hacer era caracterizar a la población migrante. Claro, es fácil ser mariscal de guerras pasadas. Eso no se había hecho y no se hizo porque todos creímos que esa migración era absolutamente temporal. Pero no, lo mismo está pasando en Ucrania y hay en Europa. Hay todo un espíritu, hay que ayudar a Ucrania porque esto hay que apoyarlo rápidamente mientras se resuelve el problema. Ya veremos cuánto dura esta situación terrible a la que se está viendo sometido el pueblo ucraniano y ya veremos si las personas que salieron de Ucrania, sin importar nacionalidad, quieren volver a Ucrania y cuánto tiempo les tomaría volver a confiar y a querer regresar. Es un fenómeno bien complejo. Entonces, acá en la caracterización uno lo que dice es hagamos un alto en el camino, vamos a entender de qué estamos hablando y vamos a generar una información base que nos permita inclusión, que nos permita poder decir, señores palmeros, ¿qué tipo de gente necesitan ustedes y en dónde? Barremos perfiles y de pronto les podemos ayudar con personas. De pronto uno puede contribuir, de pronto uno puede hacer unas superalianzas estratégicas, por ejemplo con el SENA, en donde uno dice, listo, sector palmero está interesado y necesita personal, pero necesitamos que tengan una mejor capacitación en estos temas. Señores SENA, necesito cupos. Señores comunidad internacional, hay probabilidades de trabajo para tantas familias, pero necesitamos una mejor formación en estos aspectos y necesitamos financiación. La respuesta será, sin lugar a dudas, que la cooperación internacional nos pone los recursos y nos paga los cupos. Porque esto es un proceso único en el cual logramos no política etérea, sino que personas de carne y hueso con nombre, con su documento de identificación, con foto, puedan tener una oportunidad de inclusión. Entonces, aquí hay un desafío súper importante y es, y esto lo digo con el mayor cariño, los colombianos tendemos a sobrereaccionar. Nosotros, cuando vemos que una persona necesita algo, inmediatamente queremos quitarnos la chaqueta, sacar el mercado para que esta persona se lleve todo lo que se necesita, pero con eso no le resolvemos nada. Tenemos que crear unas condiciones de sostenibilidad y eso implica que nosotros saltemos de la asistencia humanitaria al desarrollo. Está bien tener refugios, está bien apoyar para que puedan pasar una buena noche, para que tengan un kit alimenticio, para que tengan un kit energético, súper importante. Pero también tenemos que tener la capacidad de decir, oye, ven, ya has tenido, digamos, un momento de tranquilidad y protección, ahora necesitamos pensar en futuro, ahora necesitamos pensar en cómo te puedes incorporar a la vida en Colombia y cómo puedes avanzar. Esa primera parte nos da esa posibilidad, empezamos a recibir un mundo de información, ya vamos a ver números. Después pasamos a una fase presencial, que es un registro biométrico, y es los procesos de identificación a nivel mundial necesitan soporte biométrico porque yo necesito confirmar que la persona que se me identifica es quien dice ser.
Eso pasa con todos nuestros hijos, con nosotros, inclusive con los procesos de visa. Entonces, acá pasan dos cosas. Uno, se confirman los datos básicos de la persona y dos, se procede a la toma de fotografía y huella dactilar. ¿Para qué? Para poder procesar y llegar a la tercera fase color rojo, que es la entrega de un documento. El documento realmente es una obra de infraestructura, es una llave. Y es una llave que permite abrir puertas en donde no hay promesas de nada. Eso no viene con nada gratis. Lo que viene es con la oportunidad de reconstrucción. Entonces, ¿qué pasa acá? Empezamos con fotografía de 1.842.000. Este preregistro virtual lo empezamos en mayo de 2021. Ya casi vamos a cumplir el año. El azul lo empezamos en septiembre de 2021. Y el rojo empezamos en octubre 2021. Es decir, esto es un proceso reciente, duro. ¿Por qué quiero hacer tanto hincapié en la entrega del documento? Ya se los voy a mostrar. ¿Por qué? Entonces, ese RUMP que ven es el Registro Único de Migrantes Venezolanos. Puede que ustedes oigan a sus venezolanos que tengan relación, que digan, no, yo tengo mi RUMP. Decir que tienen su RUMP quiere decir que ya tienen un número de registro, que es el equivalente a nuestro NUIP, a nuestro número único de identificación, que tenemos con nuestros chiquitos desde que nacen hasta su cédula. Los más viejitos teníamos un número de tarjeta de identidad que iba con la fecha de nacimiento y un segundo número, que después se volvió una cédula que no tenía nada que ver con ese número, y alcanzamos a tener un pase, una licencia de conducción que tenía otro número y un pasaporte que tenía otro número, ¿sí? Ya el país progresó y entonces tenemos el NUIP, y ese NUIP acompaña a los chiquitos en toda su vida hasta hacia la cédula. Pues tratándose de los venezolanos es el RUMP, Registro Único de Migrantes Venezolanos, que les van a hacer ver muchas veces, yo ya tengo RUMP. ¿Qué quiere decir ya tengo RUMP? Quiere decir que ya tienen un número específico asignado en Migración Colombia que le permite hacer una historia como historial de extranjero. Esto nos permite conocer, lo pueden hacer desde cualquier portal, digamos desde portal a través de tableta, computador, celular inteligente. La segunda parte, la biometría, que ya les indiqué cómo se hace, no se aplica a menores de 7 años. Y la tercera es la entrega de ese documento que reciben los venezolanos. Y yo acá me quiero detener un poquito porque es muy valioso. Miren, este documento, que es este que está acá, es un documento que termina siendo una herramienta de dignificación humana. ¿Qué pasa? Los venezolanos tuvieron un impacto muy fuerte de pérdida de confianza en la institucionalidad. Es de verdad muy duro, primero, perder el país de origen, perder el amparo, tener que irse del país en el cual uno nació y creció, de la familia, de los amigos. El desarraigo es muy doloroso, pero adicionalmente traen una pérdida de credibilidad en la institucionalidad enorme. Y lo peor, Venezuela dejó de identificar a los venezolanos. Por allá hace 10 años, en periodo Chávez, hicieron un esfuerzo de identificación masivo que no fue muy robusto. Y no tener identificación robusta cierra muchísimas puertas. Entonces, hoy en día tiene un mundo de venezolanos, uno acá, que no tiene ningún tipo de identificación. Y seamos muy honestos, Colombia es un país que exige identificación. Y la primer barrera que nosotros podemos tener en nuestra vida ordinaria es el señor vigilante del edificio, del conjunto. Si uno no tiene un documento, no entra al edificio, no hay nada que hacer. Y uno puede ser el que sea, porque lo primero que le piden a uno en el país es, déjeme ver su identificación. No, un carnet, algo. Si no tienen nada, no hay una forma de que uno les pida empleo, porque no está trabajando, porque no está en el sistema de salud, porque el niño no está estudiando. Entonces acá, lo más importante es entregar una llave de dignificación y de compromiso. Tener personas a las cuales les han arrebatado todo es muy peligroso. Hay que hacer un proceso en el cual volvemos a detenernos y a decir, oiga, ¿sabe qué? Vamos a construir una segunda oportunidad en Colombia. Y este documento representa la oportunidad, pero también su compromiso con la legalidad. Porque aquí hay la oportunidad, pero pues hombre, hay unas reglas mínimas que tenemos todos que cumplir para seguir avanzando en comunidad. Este documento podía ser un documento de baja calidad, podía ser impreso en papel, pero el mensaje era muy complicado. Si uno entrega un documento en papel, el mensaje es claro.
Entonces, el salto aquí es, entreguemos un documento con todos los mecanismos de seguridad. Esto tiene doble fotografía. Esto es un documento de última generación. Estos son hechos en Francia específicamente y los imprimimos acá. Tiene lectura mecánica, tiene código QR, tiene soporte de dactilar, tiene, esto no lo vemos acá, pero esto tiene unas tintas reactivas, esto tiene hologramas, tiene nanotextos, tiene microtextos, es decir, es un documento de última generación para dignificar. Yo personalmente les debo decir que con mucha tristeza he visto cómo muchos de los niños nunca habían tenido su cara reflejada en un documento. Y cuando se ven en un documento, se reconocen y no pueden creer que esto sea suyo y que no es de nadie más, no es del hermanito, no es del hermano, porque es suyo, porque está su foto y está su nombre. Ese es un proceso que de pronto para nuestros niños es normal, pero si vemos la emoción de nuestros hijos cuando sacan la tarjeta de identidad, imagínense la emoción de un niño venezolano que nunca ha tenido un documento cuando finalmente se encuentra y se siente bienvenido a la sociedad. Es un tema supremamente de fondo que no podemos dejar de lado. ¿Listo? Ahora, esto realmente es una llave y yo lo equiparo mucho a una obra de infraestructura porque en últimas uno lo que hace es crear una autopista con vías además secundarias, terciarias, pero solo el titular del documento decide a dónde quiere ir y a qué velocidad quiere ir. Lo importante es que esté la vía. Entonces, ¿a dónde va esto? Lo que hicimos fue crear unos sectores priorizados. Esto es un comentario un poquito desde el dolor mundialista. ¿Qué más quisiéramos que tener más futbolistas con talento que nos ayuden en la selección? Nos encantaría, pero no es prioritario dedicarnos al deporte de población migrante. Es mucho más importante pensar, por ejemplo, en salud. Entonces, tenemos en este momento ya casi 600.000 venezolanos en el sistema de salud, en donde casi la mitad de ellos ya están en el régimen contributivo. Ese es un logro súper importante. Primer factor habilitador, salud. ¿Qué nos estaba pasando a nosotros en el sector salud? Pura atención por urgencias. La atención de urgencias es costosísima. Aumento del pasivo territorial, los municipios diciendo, oiga, yo estoy pagando un poco de cuentas elevadas de población migrante que a mí nadie me reconoce y el gobierno nacional pague cada cierto tiempo para darle oxígeno a la red hospitalaria. Entonces, primer acelerador, hombre, pongámosle atención al sector salud. Segundo, en el proceso de depuración de población migrante aquí en el RUM, nos dimos cuenta de una muy buena noticia. El 52% son mujeres y el 48% hombres en cabeza del estatuto. Eso quiere decir una migración estabilizada en donde empiezan a dejarse ver los niños. Y pasamos de un 22% de clarificación de niños a un 29%. Entonces, Colombia decide si quiere cultivar ignorancia o quiere fomentar la educación. Entonces, cobertura en el proceso educativo, porque Venezuela perdió 2 generaciones. Ya, esta generación de chiquitos son los que tienen la posibilidad del resurgimiento de Venezuela y son los que nos pueden jalar muchísimos procesos en Colombia. Hay que invertir en educación. Segundo factor de jalonamiento. Tercero, laboral. Pero laboral no desde la perspectiva sancionatoria, sino desde la perspectiva de cómo facilitamos la inclusión. ¿Cómo hacemos para que aquellas personas que están trabajando con venezolanos y están felices con sus venezolanos tengan un tránsito a la incorporación laboral sin que eso se vuelva un problema? ¿Por qué? Porque empezamos a tener un problema en el cual se puede dar una precarización laboral. ¿Y qué es precarización laboral? Contratar por debajo del salario por ser una persona irregular o tener personas con una formación superior sobrecalificadas en actividades que podría desarrollar otro, típicamente una persona colombiana. Entonces, si yo tengo un colombiano, digamos, que no terminó su bachillerato y tenía una actividad, y llega un profesional venezolano que por necesidad se le mide esa actividad, probablemente pueda hacerlo mejor, probablemente. Pero es que ese profesional puede resolver hacer trabajo que podría hacer una persona que no terminó bachillerato. Pero ese que no terminó bachillerato no tiene posibilidad de volverse profesional.
Entonces, organizar un poco la casa lo que nos permite es cada quien haciendo lo que le corresponde y sobre todo generando una competencia sana. Ese fue el siguiente sector. Tenemos un problema con niños, un volumen muy grande en donde en estos fenómenos, y lo han visto además también con Ucrania, pasa que empiezan a dejar niños solos, no acompañados, pasa que familias se entregan a una persona conocida al niño para tratar de preservarle su vida, y en este mundo hay que inmediatamente llegarle a esos aspectos para no tener niños expuestos a vejámenes, a tristezas y atrocidades. Entonces, factor habilitador, ¿cómo metemos el ICF en todo este proceso? Y eso tiene además cómo trabajamos rápidamente con Sisbén para mirar la encuesta Sisbén y mirar qué necesidades realmente tiene esta población migrante. Y le metemos un par de aceleradores. El DPS, todo ese fenómeno de familias sin acción y toda esa asistencia si se necesita, y dos, inclusión financiera. No hay condición de equilibrio cuando una persona hace parte del sistema financiero y el otro no. El pago por nómina, por mecanismos bancarios, es una realidad. Pagarle a una persona por fuera de una organización en efectivo, cuando toda la organización está en un sistema bancario, se vuelve un problema. Entonces, ¿cómo generamos inclusión financiera? Fomentar inclusión financiera permite hacer una realidad de aporte a pensiones, aporte a salud, de una sostenibilidad y de coger y sembrar esa migración y permitir que eso avance de una mejor forma posible. Entonces, meta, 1.5 millones de venezolanos con estatuto otorgado a agosto de este año. Tenemos un mapa, los mapas, digamos, de cobertura en donde la biometría la tenemos concentrada en ciertas zonas del país, básicamente porque las máquinas las tenemos enfocadas en ciertas zonas, pero la autorización de permisos pueden ver que tenemos venezolanos o hermanos venezolanos a lo largo y ancho de territorio nacional, en San Andrés, en Leticia, en Puerto Nariño, en Tame, en Ipiales, en Pupiales, en todas partes hay, y la cobertura ha sido muy, muy positiva. Números. Entonces, encuestas, esa primera fase, tenemos 2 millones, la cobertura ha sido buena. En biometría tenemos 1.5 millones de hermanos venezolanos que ya hicieron su proceso biométrico, en donde hay que agregarle 250,000 niños menores de 7 años que no se les hace ese proceso. En documentos hemos otorgado ya 1.063.000 permisos otorgados en este momento y hemos entregado ya casi los 800,000. Esta información es 24 de abril. Estamos llegando ya a los 800,000 permisos entregados, documentos físicos entregados. Esto, tomando en consideración en que no llevamos ni un año, ha sido un reto enorme, pero tiene sentido hacerlo en la medida en que se vuelva un mecanismo de llave. Entonces, un par de historias que me parecen importantes aquí de contexto para ver también un poquito como a las inquietudes. Uno, Federación Nacional de Cafeteros. Como pasa en los diferentes países, la población de origen decide cambiar. En ciertas zonas del país empezamos a tener un déficit de recolectores por movilidad hacia otros sectores, por fatiga, en fin, por muchas cosas. Hicimos un proceso, además, muy exitoso aquí con el doctor Nicolás Pérez, de tratar de calzar las necesidades del sector a la oferta de población migrante. Y se logró exitosamente que parte de la cosecha cafetera fuera atendida por población migrante que necesitaba el trabajo, que necesitaba la oportunidad y que estaba totalmente disponible. Caso que me parece que es relevante. Segundo, con este registro único y con las encuestas de caracterización, nosotros tenemos la forma, o tenemos mejor aún, ubicación geográfica, georreferenciación de esta población. Entonces, para nosotros tenemos cierta facilidad de procesar las necesidades del sector y de apoyar procesos que permitan una continuidad en la mano de obra o en las necesidades de apoyo de mano de obra que pueden tener. Entonces, aquí yo lo dividía en 2 capítulos para que lo haremos muy, muy sencillo. Si usted en su finca o en la finca que se está haciendo, digamos, la explotación, o en la gran hacienda, hay personal venezolano, no se angustien. Lo que toca hacer es
verificar que esta población ya haga parte del estatuto y con muchísimo gusto nosotros podemos hacer un apoyo para acelerarles el proceso de otorgamiento del documento. Está en nuestro mejor interés que el sector diga, mire, nosotros tenemos una porción de personas con origen venezolano, todos tienen su estatuto, todos tienen su documento al día. Es un escenario muy feliz. Por norma, nosotros en ese marco no podemos iniciar ningún tipo de sanción. No se puede. Está jurídicamente prohibido. Desde las recomendaciones de ACNUR hasta las normas que expedimos en Colombia. Entonces, riesgos, ninguno. No se preocupen, eso no tiene riesgo de nada. Por el contrario, lo que estamos haciendo con varios gremios es, oiga, es que tengo en el cultivo, mire, tengo en este cultivo, en esta zona, 200 venezolanos, unos hacen parte, otros no hacen parte, listo, mandamos un equipo, puede ser incluso con la cooperación internacional, para que les ayuden las 3 fases, para que los asista en el proceso de hacer parte del estatuto. Muchas veces, pues es población que no sabe cómo hacerlo, entonces hay que apoyarlos, para que podamos llevar unas unidades de biometría y hacemos el enrolamiento biométrico, y para que el regreso sea a entregar el documento. Eso le da tranquilidad a la persona que ha vinculado a ese hermano venezolano, y también le da tranquilidad a ese venezolano de que puede empezar a hacer una vida más tranquila en Colombia. Este es un punto que es importante. Segundo punto importante. Oiga, no, es que nosotros necesitamos gente en esta zona del país. Denos el perfil. Permítanos como conocer un poco qué tipo de personas están buscando para que nosotros podamos más o menos orientar los esfuerzos y suplir esa mano de obra por un mensaje fundamental. Esta es una migración económica. La migración económica se estabiliza a partir del ingreso y el compromiso frente al ingreso es espectacular. Una persona que viene detrás de toda esta tragedia, que tiene la oportunidad de recibir un trabajo, es una persona que cuida profundamente su trabajo, porque es la forma en que empieza como a salir de esa oscuridad en la que estaba sumida. Entonces, hasta ahora lo que hemos visto es que realmente han sido muy juiciosos trabajando. Una de las grandes incógnitas que teníamos era, ¿y qué tal que hagamos todo este esfuerzo y los venezolanos no se metan en el estatuto? No lo pidan. Eso podía pasar perfectamente, pero estamos viendo 2 millones de personas que han solicitado el estatuto. Es decir, hay un apetito por la legalidad, hay un apetito por jugarle limpio a Colombia. Eso es invaluable. Así que esas son como las 2 estrategias que creo que podemos implementar rápidamente. Yo no tengo sino palabras de agradecimiento por el hecho de que nos oigan, de que nos permitan ayudarles. Nosotros trabajamos en equipo, estamos es para apoyar. Estamos a lo largo y ancho del territorio nacional, en todos los rincones tenemos, a Dios gracias, Migración Colombia, así que muy rápidamente podemos organizar la forma de llegar, conocer necesidades, apoyar, y creo que adicionalmente no podemos perder nunca de vista que estamos del lado correcto de la historia, que dar la mano al que lo necesita es el camino adecuado, que esto va a hacernos una Colombia más grande, que en 5 años cuando hablemos de miraremos cómo el PIB es más grande, cómo en el PIB se ve la mano de obra migrante, y cuando conversemos de esto mismo en 10 años vamos a decir, oiga, ese boom o ese impulso que recibió Colombia con mano de obra extranjera fue muy positiva, y el día del resurgir venezolano también tendremos la oportunidad de ver cómo todo ese resurgir sale de Colombia y cómo las ventas, el apetito por la mano de obra, por los bienes, va a crecer sustancialmente y recuperaremos un mercado que era muy importante para Colombia, ojalá exponencialmente. Entonces, doctor Juan, doctor Nicolás, mil y mil gracias, no me extiendo más por si de pronto hay alguna inquietud. Juan Francisco, muchas gracias. Buenísimo conocer de esta forma, digamos, combinando las experiencias y las anécdotas con el procedimiento práctico. Yo le tenía una pregunta que ya contestó, se me adelantó, pues creo que son como los 2 caminos que usted propone para que el sector palmero pueda aprovechar esta iniciativa, tanto para quienes ya tienen población venezolana en sus empresas, ya sea en los cultivos o en las plantas extractoras, que pueda identificarlos y que si ve que a alguien le falta una o todo el proceso de regularización, pues pueda contactarse con Migración, y nosotros con el mayor gusto podemos servir de puente para canalizar esas necesidades.
Y por el otro lado, que sé que es una necesidad clarísima, es identificar las zonas y los perfiles de personas que se están necesitando, de tal forma que ustedes nos puedan ayudar a hacer ese match entre las personas que ya están regularizadas y aquellas que requiere el sector. O sea que yo creo que con esas precisiones y nuevamente con la tranquilidad de que esto no va a generar ningún tipo de sanción ni de acción policiva por parte de migración, pues esperemos que anime mucho a los palmicultores a aprovechar esta potencial solución al problema de disponibilidad de mano de obra. No sé, Juan, si tengamos algunas preguntas que le podamos transmitir a Juan Francisco. Por ahora en el chat no veo preguntas. Como siempre en nuestras tertulias, invitamos a levantar su mano, a hacerlas directamente, a escribirlas en el chat como les quede más fácil. Yo personalmente, pues, y por supuesto Nicolás de Fedepalma y del sector director, pues felicitarlo por esa extraordinaria labor. Es un tema que cuando uno empieza a ver un poquito las cifras y las dimensiones es titánico, es necesario y la verdad creo que usted nos ha transmitido una labor muy bien hecha que entre otras, y sí tengo que decir que a mí personalmente me encantó ver cómo desde migración esto se presenta como una gigantesca oportunidad para el país, tanto aprovechar la población migrante que está llegando aún y ya instalada en Colombia, como cuando se abra Venezuela. Nosotros desde el sector también hemos creído que el día que se abra Venezuela, valga la pena la expresión, saldrá aceite a chorros, literalmente, porque les va a tocar. Ya sabemos que tienen déficit de muchos alimentos entre esos, así que seguramente el sector palmero también tendrá esa gran oportunidad, más aún estando presentes en zonas de frontera como son el Catatumbo y el mismo Bichada, pues, y desde los llanos que podemos atender ese mercado. Esperemos que ojalá sea más pronto que tarde. Quisieran entusiasmar a los que nos acompañan hoy, poco más de 40 personas que se unieron Yo a la tengo tertulia. una pregunta, Juan, como de la parte operativa. Esas manifestaciones, digamos, de interés de conseguir mano de obra o de necesidad de regularizar, ¿eso se hace a través de algún aplicativo o la forma más organizada sería que nosotros recogiéramos y se las transmitiéramos? ¿Qué se le ocurre que podría ser la forma más práctica de hacer esa interacción? Mil gracias, Juan y Nicolás. Yo creo que lo más fácil es a través del gremio. Digamos que es atípico. Nosotros lo que hacemos es todo el territorio nacional de manera indistinta, pero como la idea es apoyar un poco, digamos, la labor gremial, como la idea también es un poco apoyar el sector productivo, pues ustedes nos levantan la mano. Oiga, mire, tengo acá un grupo venezolano importante con Azocolflores, estamos haciendo unas tareas también en la misma línea. Oiga, acá tengo una población que no han podido con el estatuto, tiene unas dificultades, lo que sea. Lo importante es como chulear y lograr como esa formalización que va a terminar siendo buena para quienes ya tienen venezolanos trabajando con ellos o para suplir cupos. Porque a veces uno dice, oiga, bueno, necesitamos gente aquí trabajando, nada, no hay unos venezolanos, no, pero eso de pronto nos complicamos la vida, no se angustien, podemos acompañarlos para que se haga un proceso seguro y tranquilo y ustedes puedan tener la mano de obra que necesiten. De hecho, yo lo ampliaría aún más. Creo que incluso si hay unas necesidades de capacitación, podemos conseguir con cooperación internacional unos patrocinios que nos permitan hacer una cosa muy bonita e interesante, que es un enfoque mixto. Y es decir, oiga, ¿sabe qué? Vamos a apoyar a una población migrante en este proceso de formación, pero vamos con cupos 50-50. 50% para población colombiana, 50% para población venezolana, porque eso ayuda mucho en la cohesión y en la generación de beneficio también para colombianos. Entonces, oiga, vamos a necesitar listo, el sector o esta empresa quiere recibir población migrante, va con población colombiana también, pero necesitamos formación en esto. Conseguimos la formación y estoy seguro que la cooperación internacional nos apoya para que aporten esa cooperación y puedan entrar colombianos y extranjeros al proceso.
Excelente. Buenísimo, ahí nos ponemos entonces en esa tarea de recibir las solicitudes y hacer el cruce de oportunidades. Juan. Sí, y de nuevo tengo que destacar que esto tiene un enfoque muy de construcción, muy positivo y una vez más, este tema, por ejemplo, el 50-50 también es una forma de que los mismos colombianos no se sientan que entonces todo es para migrantes, sino que realmente la oportunidad es para todos. Así que un excelente mecanismo para que funcione y se genere esa cohesión. Pero director, yo creo que nos falta un temita. Está bien que hablemos de lo positivo y me encanta de nuevo, como lo he dicho, pero sí creo que vale la pena advertir, bueno, en qué situaciones y cuáles son las posibles sanciones, o sea, cuando uno sí de pronto se tiene que preocupar, entre otras para saber cuándo tiene que estar motivado para regularizar la situación, aprovechando que está todo este, pues todo este, digamos, buen trabajo del estatuto y todo lo que lo acompaña. Listo, entonces hagámoslo muy sencillo. Miren, cada vez que un colombiano va al exterior, va típicamente con su pasaporte y eventualmente con una visa y se le da un permiso de turismo. Eso quiere decir que uno puede pasear, que uno puede comprar cosas, pero no puede trabajar, pero no puede estudiar. Lo mismo pasa con un extranjero en Colombia. Entonces, un extranjero puede venir a Colombia, ingresar con su pasaporte, tener 90 días de autorización para turismo, para compras, para hacer, pues para mirar el país, para conocer. Pero si quiere trabajar, tiene que tramitar un permiso de trabajo, una visa de trabajo. Entonces, llamado súper importante de atención que no tiene que ver con nacionalidad. Si vinculan a un extranjero, tiene que tener un permiso o una visa de trabajo para poder estar vinculado. ¿Quién incurre en riesgo? El empleador y el empleado. Tema fundamental. Entonces, ahí uno dice, bueno, yo tengo extranjeros, tengo que tenerlos reportados, uno, y dos, tiene que tener permiso. Cuando digo reportados es que hay una plataforma nuestra que se llama el CIRESI, el sistema de reporte, en donde cualquier movimiento que se da con un extranjero se carga ahí. Entonces, por ejemplo, cuando una empresa aérea transporta a un extranjero, se carga el CIRESI aquí a nivel nacional. Cuando llega a un hotel, se informa a través de ese mecanismo. ¿Para qué? Para uno tener una trazabilidad de qué es lo que está pasando con la persona para su protección y para su fácil ubicación. Eso nos permite muchas veces atender llamadas de auxilio o de apoyo, como también nos ha permitido ubicar personas pues, que han utilizado el país para esconderse de la ley en terceros, digamos, perseguidos por terceros países. Entonces, súper importante que siempre con cualquier extranjero, hombre, los documentos y todo al día para exponerse a ese tipo de sanciones. ¿Por qué es importante tramitar el estatuto? Miren, primero, porque es una protección de 10 años, es una protección totalmente gratuita, eso no le vale un peso a ese venezolano y le va a permitir empezar a aportar al sistema de seguridad social, le va a permitir entrar al sistema de pensiones, le va a permitir abrir una cuenta bancaria, le va a permitir estudio, se le empiezan a abrir un mundo de posibilidades, lo cual también genera un crecimiento para los diferentes sectores. Entonces creo que es una tarea que hay que hacer. Es una ventana de oportunidad, es una ventana que se cierra y después de que se cierra lo que pasa es que la persona va a quedar irregular. Entonces tener personas vinculadas en condición de irregularidad después de haber hecho todo este despliegue de esfuerzo realmente no vale la pena y la persona irregular pues podrá tener consecuencias que van desde procesos sancionatorios que pueden terminar en deportación o en expulsión. Muy bien, muy claro, muchas gracias. Acaba de mencionar precisamente que esto se acaba. Esa vigencia ya está prevista, que creo que no la hemos mencionado en el transcurso de la charla. Sí, ahorita en mayo esto tiene fases, digamos, el estatuto a quién aplicó. A población regular, es decir, a personas que estaban regulares en Colombia, un poquito más de 800,000. A población irregular, 1,000,000 de personas que estaban irregulares, pero también aplica por efectos de reunificación familiar a personas que entren formalmente a Colombia siendo venezolanos. ¿Esto qué quiere decir? Las trochas
están cooptadas muchísimo por organización criminal, muchísimo. Eso genera boleteo, eso genera enfrentamientos, eso genera riesgos para las personas. Entonces nosotros lo que fomentamos es el paso formal por los puentes, por los puntos de control migratorio. Entonces esa ventana está abierta por 2 años, que van corriendo, pero todavía le queda tiempo. Pero los irregulares y los regulares tienen hasta el próximo mes de mayo para hacer el proceso del estatuto. De lo contrario, van a tener irregularidad. ¿Por qué? Hombre, porque estos son ventanas de oportunidad. Uno tampoco puede dejar estas oportunidades abiertas todo el tiempo porque tampoco podemos volver Colombia un país, digamos, en el cual llegue un mundo de gente y no tengamos la capacidad de gestionarlo. Por eso, hasta mayo damos esa oportunidad. Esa es una fecha que estuvo establecida desde el principio. Funcionó en la medida en que ya tenemos más de 2 millones que ya pidieron el estatuto. Ahí a manera, pues, de curiosidad les cuento, hemos sido solicitados para estatuto por chinos, peruanos, colombianos, y por supuesto eso es una negativa, ahí se les da un no, esto es exclusivamente para venezolanos que no tengan doble nacionalidad, pero es un ejercicio que toca hacer y que se extingue ahorita en el mes de mayo en la ventana de oportunidad. Muy bien, hay que dar un mensaje muy claro para todos los palmeros que tengan algún venezolano en sus filas, digamos, que verifiquen y que aprovechen este mes que queda para regularizar la situación de cualquier trabajador venezolano que pudiera todavía estar en una situación regular. Que en ese sentido, pues bienvenida a la oportunidad, como bien lo dijo Nicolás y como usted también lo mencionó, de, por una parte, ayudar a ese déficit de mano de obra, pero en segundo lugar, pues aprovechar un sector que tiene altísimos índices de formalidad. Entonces, digamos que ahí se juntan cosas que queremos que sigan sucediendo y que se cumpla en todos los sentidos, incluyendo el tema migrante. No sé si queda alguno otro interesado. Yo la única otra cosita muy procedimental, yo creo que esa es fácil de resolver, director. Ya una vez con el estatuto, el venezolano es equivalente a que tuviera una visa de trabajo y para efectos de salud y de pensión y demás, pues ya se vuelve un trabajador más, ¿verdad? Es Diría que es mucho así. más, exacto, es mucho más sencillo que una visa, porque ya lo que hemos ido trabajando y también yo les pediría esa colaboración, lo que hemos ido trabajando es en romper las barreras del sistema en la aceptación del PPT. Me explico, cuando uno va a hacer un trámite en Colombia, entonces uno busca documento de identificación y eso es una pestañita. Ahí tiene que aparecer PPT. Entonces estamos en la cacería de todos los trámites, tiene que aparecer el PPT porque si no eso es una barrera. Y con la mayor humildad les digo, aquí detectamos una muestra de migración que no tenía el PPT. Eso pues es una vergüenza, son errores, son cosas que pasan y uno pues tiene que reconocerlos. Entonces venga, ojo, no puede aparecer ni uno más. Y estamos por directiva del señor presidente buscando en cacería todos esos punticos, o sea que si detectan, me ayuda mucho que nos lo hagan saber. ¿Qué ventaja tiene? Que el documento ya no requiere verificaciones de visa, cédula de extranjería, nada. Ya con ese solo documento hay una cobertura de 10 años, hay afiliación al sistema de salud, hay posibilidad de aporte de pensiones, cobertura de riesgos laborales, cesantías. Es decir, es como uno le facilita la vida tanto al venezolano como a la persona que quiere trabajar con ese venezolano, en un mundo en el cual uno lo que dice es, oiga, que se gane el trabajo el mejor. Hagamos la oferta, si es bueno, pues va a trabajar con uno y le va a ir bien, como nos pasa a todos en la vida, cuando uno se esfuerza, hombre, pues le va bien. Entonces, es un escenario mucho más sencillo. Dicho de otra forma, un venezolano puede hacer todo menos ejercer derechos políticos que no tiene. Entonces, ¿pueden participar del proceso electoral? No, no pueden participar. ¿Dejan de ser venezolanos? No, siguen siendo venezolanos. ¿Se vuelven colombianos? No, no se vuelven colombianos. Sencillamente es que tienen un permiso que por un término de 10 años les ayuda a acelerar su proceso de inclusión en Colombia. ¿Por qué? Porque es la mejor forma de protegerlos y es la mejor forma de desarrollarnos y avanzar. Clarísimo. Muy bien. Muchas gracias, Nicolás. Bueno, querido director, nuevamente agradecerle por su espacio y por la información que nos ha compartido. Creo que en la medida en que el sector pueda beneficiarse
de estos procedimientos, pues así lo hará. Nos encargaremos de canalizar las inquietudes ya más puntuales que surjan y buscar que en el tiempo que nos queda podamos concretar cualquiera de los dos caminos que nos propone. Nuevamente, pues creo que esta es una alternativa importante para una necesidad creciente que tiene el sector, así que buscaremos concretarla en oportunidades específicas para la población migrante y contribuir así a ese esfuerzo que usted ha liderado desde el Gobierno Nacional. Mil gracias por su espacio y su dedicación. Doctor Nicolás, a ustedes mil y mil gracias por oírnos el cuento, por este espacio, por la generosidad y la apertura. Cuenten con Migración Colombia como un grupo de trabajo a disposición para apoyarlos en este asunto de los venezolanos, como en cualquier trámite migratorio. Nosotros pues somos funcionarios públicos, somos servidores públicos y lo que nos gusta es servir. Así que ahí estamos para trabajar todo lo que necesiten, siempre abiertos a la crítica, siempre buscando mejoras. Así que mil y mil gracias de verdad y cuenten con nosotros siempre. Muy buenas tardes para todos y muchas gracias por Muchísimas acompañarnos el gracias. día de hoy. Así es, muchas gracias, Nicolás. No olviden, ya estamos a pocos días de nuestro Congreso Nacional, que será en la ciudad de Bucaramanga, así que bienvenidos todos con sus inscripciones, con la participación, y esperamos verlos muy pronto en una siguiente tertulia. Muchas gracias.